día tenemos un ministerio pastoral en muchas esferas de la iglesia, corruptos también. Pastores trasquiladores de ovejas, que solamente están pendientes de arrancarle la lana a las ovejas, pero que no pastorean. Y el pastorado tiene que ver, queridos pastores, con cuidar, guiar, alimentar, conocer a la oveja. Pasar tiempo con la oveja. Un pastor en las tierras de Israel conocía tanto sus ovejas que a cada una de ellas las llamaba por su nombre. Y hay pastores que no saben cómo se llama la mitad de la iglesia. Tienen multitudes congregándose en sus templos. Pero esas iglesias parecen un club social. El escenario, todo muy lindo. La música, el ambiente, las luces, todo de última tecnología y de última generación. Pero quien pastorea allí no conoce a las ovejas. No huele a oveja. Huele a Givenchy, Christian Dior, Dolce & Gabbana. Huele a todo eso, pero no huele a oveja. Viste trajes finos, lujosos. Andan en el último vehículo. Y no sabe si sus ovejas acaso tienen para comer. Eso no es pastor. Ese es alguien que ha usurpado el lugar de un pastor. Un pastor conoce la condición de vida de sus ovejas. Un pastor va a la casa de las ovejas a visitarle. Se da cuenta cómo está la mesa, la despensa de esa casa cuando la hermana o el hermano le ofrece un té o un café. Él sabe cómo está la despensa por lo que le presentan en la mesa. Y él sabe que la próxima visita, si la cosa no anda bien, él no puede llegar a esa casa con las manos vacías. Él como pastor va a procurar hacer un mercado, víveres y llevar a esa casa que necesita. Porque conoce sus ovejas. Sabe que cierta familia de su congregación tiene una necesidad. Y él va a su despensa y revisa cómo está la despensa de los hermanos de la iglesia, arma algo y bendice una familia. Eso hace un pastor. Pastorea, cuida, guía, alimenta, protege, conoce. Esa parte era para los pastores que están acá. Amén. Y para los padres, porque usted como padre es el pastor en su casa. Usted debe pastorear a su esposa y a sus hijos. No es tarea del pastor y los pastores que están acá. La principal tarea del pastorado recae en usted, varón, aunque no tenga un llamado al ministerio pastoral, si es sacerdote en su casa. Y debe ejercer bien ese sacerdocio. Jesús dice que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Un buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Hebreos capítulo 13, verso 20 dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto. Jesús es el gran pastor. No solamente es el buen pastor, es el gran pastor. El apóstol Pedro le dice en su primera carta, capítulo 2, verso 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Jesús es el pastor y obispo, supervisor, quien vigila por nuestra alma. Amén. Un pastor es alguien que vigila cómo está el matrimonio, cómo está la familia, cómo están los hijos. Es un consejero, es alguien que lleva una palabra de restauración, de cambio, de transformación. Y dentro de este salmo usted y yo podemos notar la relación íntima que tiene el salmista con Dios. Es una relación personal. El profeta Isaías en el capítulo 53, verso 6, habla de los sufrimientos de ese pastor. Un pastor sufre cuidando ovejas, porque sabe que un día va a tener que rendirle cuenta al príncipe de los pastores por esas ovejas que él puso a su cuidado.
contexto de este Salmo 23. Tenemos el Salmo 22 y el Salmo 24. En el Salmo 22 se habla de cómo el buen pastor iba a ser herido por las ovejas. El Salmo 24 nos describe las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Ese es el contexto de este Salmo, el Salmo 22 y el Salmo 24. El Salmo 23 está en el medio. Por eso es que el Salmo 24 en el verso 9 dice: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. La expresión en hebreo para hablar de Jehová es mi pastor es Yahvé Rojí. Es el tetragramatón, esas letras consonantes que se usan para escribir el nombre de Dios. Es la YHWH. Jehová, Yahvé en algunas traducciones. Y la palabra Rojí habla de pastor. Y el salmista está diciendo: Jehová, el Señor, es mi pastor. Él ve la relación que él tenía con sus ovejas. Recuerde, él era un pastor. Y se refiere a Dios en primera persona. Él había estado pastoreando primero las ovejas de su padre, de su familia. Ser pastor en aquellos tiempos bíblicos, hablando de pastorear ovejas, era la labor que se le daba a los siervos, a los criados o a los hijos de menor importancia, por así decirlo, en la familia. Sabemos que todos los hijos son importantes, pero al hijo menor, por ejemplo, le daban la tarea de pastorear las ovejas. Al menor. Al mayor no, porque era el primogénito y le tocaba la doble bendición. La primogenitura, le tocaba una parte, una porción aparte a él. Y el hermano menor en este caso era David. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 24 al 37. David respondió a Saúl cuando él va a enfrentar a Goliat. Fíjate, la Biblia dice que cuando el profeta Samuel va a ungir a Saúl como rey, Saúl era alguien fortachón, alto, físicamente hablando. Era más alto de todos los jóvenes que había en Israel. Y cuando el profeta vio a Saúl, dijo: este va a ser el rey de Israel. Vio su físico, vio la estampa que tenía y dijo: este pinta para rey. Y lo ungió. Pero recuerde que la historia bíblica nos enseña que Jehová desechó a Saúl. Porque el corazón de Saúl no era obediente para con Dios. Y Dios eligió de la casa de Isaí a un muchachito flacuchento, rubio, débil, llamado David, para ser el próximo rey de Israel. Amén. Y cuando llega Samuel a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, porque Dios había desechado a Saúl, Isaí manda a buscar a sus hijos y pasan los 3 primeros hijos. Y Dios le dice a Samuel: el mayor no es, el segundo tampoco, el tercero tampoco es. El profeta se queda preguntando: ¿y tienes algún otro hijo? Ah, sí, le dice, tengo otro. Un muchacho. Anda en el campo pastoreando las ovejas. Mándalo a llamar. No nos vamos a servir a la mesa hasta que no venga ese muchacho. Cuando David llega, físicamente hablando, a los ojos humanos, no tenía pinta de rey. Pero a los ojos de Dios, iba a ser el futuro rey de Israel, que iba a gobernar conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuáles son las expectativas que tú tienes de ti mismo, o lo que la gente ha dicho acerca de ti, o cómo te ves a ti mismo. Y a veces te has mirado como poca cosa, pero cuando Dios te ve en ti propósitos. Cuando Dios te mira, tiene planes contigo. Los hermanos de David, ¿cómo crees que lo miraban? Ahí anda ese pastorcito de ovejas, hediondo de ovejas todo el día, transpirando, recibiendo el sol abrasador todos los días, teniendo que bregar con otros animales que querían dañar, atacar, depredadores de ovejas. Ahí estaba David siendo formado por Dios. Amén. No sé cuáles son las batallas que te está tocando librar. No sé de dónde estás sacando fuerza para tener
defender lo tuyo. Pero allí Dios te está formando. Dios te está capacitando. En el lugar donde otros no te ven, Dios te está observando muy bien. David ponía su propia vida para defender a sus ovejas. Por eso cuando llega ante el rey Saúl para pelear contra Goliat, aquel paladín gigante se paraba y desafiaba a los escuadrones de Israel y decía, ¿quién va a pelear conmigo? Y nadie se atrevía, ni siquiera el rey Saúl, que era el más fuerte, se atrevía a enfrentar a Goliat. Ni siquiera los hermanos de David, que eran más fuertes que él, decían, nosotros lo haremos. Pero llega David y escucha una conversación que el rey va a recompensar a aquel hombre que sea capaz de enfrentar a Goliat. Iba a ser nada más y nada menos que príncipe en Israel. Iba a ir al palacio real, se iba a casar con la hija del rey. Su familia iba a quedar exenta de impuestos. Iba a heredar una porción de tierra. Y David dice, ese es mi puesto. Es como cuando tú vas a postular una empresa con un currículum. 2 hojas todas locas, una a veces medio impresa nomás la cosa. Y vas allí y te encuentras con gente que tiene títulos universitarios, posgrados, doctorados y un montón de títulos más. Y tú dices que vienes con una enseñanza media. Pero tienes la experiencia de la vida. Fuiste tratado en el campo. Fuiste procesado. Entonces te presentas a la empresa y ves a esta gente de terno y corbata con mejor pinta físicamente hablando que tú. Y el enemigo te dice, ese puesto no va a ser para ti. Pero tú sabes que tú vas allí porque Dios te vio. Amén. Y a estos otros lo desechan y a ti te llaman y te dan el cargo. Eso pasó con David. Él responde a Saúl, después que Saúl le dice, ¿cómo vas a enfrentar con ese gigante? Te va a matar. Tranquilo, rey, tranquilo. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Estoy en 1 de Samuel 17, del 34 a 37. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, defendiendo sus ovejas. Amén. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso era una forma de ofender. Recuerden bien que todos los israelitas varones eran circuncidados. Decirle a Goliat, filisteo incircunciso, era decirle filisteo inmundo, hediondo. Era un insulto. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y usted sabe cómo termina la historia. Amén. Ese era el pastor que escribe el Salmo 23. Un varón valiente. Un hombre íntegro que confiaba en Dios. Que defendía a sus ovejas. Que no le daba miedo el león o el oso. Y él comienza a decir allí, Jehová, Él es mi pastor. Ese es el pastor. Amén. De la misión unida. Gloria a Dios. Él es el pastor. Y por lo tanto él dice, nada me faltará. Porque Él es dueño de todo, está diciendo David. A Él le pertenece el poder, el reino, la riqueza, la sabiduría. El oro y la plata es de Él. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó desde los cielos. Dios tiene sobre la creación, sobre la tierra, sobre el universo, lo que se llama legalmente hablando, derecho de propiedad. Perdóneme con lo que le voy a decir. La tierra no es de los colombianos, chilenos, peñis o huincas. La tierra tiene dueño y se llama Jehová de los ejércitos. Él la creó. Gloria a Dios. Él es el dueño.
Él dice, nada me faltará. Él sabía que Dios iba a proveer todo lo que él necesitara. Con Dios nada me va a faltar. Con Dios estoy completo. Con Dios lo tengo todo. Sin Él no tengo nada. Él confiaba en que Dios era su sustento. Por eso podía estar tranquilo cuando llegaba la circunstancia adversa. Cuando andaba, como dicen ustedes los chilenos, el león ya anda rondando. Cuando se está acabando la mercadería, cuando ya no queda plata después del sueldo de fin de mes, anda el león por allá afuera. Entonces tú tendrás que decir a esa despensa, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Quién le dio a usted vida? Dios. El mismo Dios que te dio vida te va a dar el sustento para la vida. Amén. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Paréntesis. Dios no te está mandando aquí que seas vago y que no trabajes, porque Dios no bendice la flojera. No vas a estar como un holgazán, como que, ay, Dios me va a pastorear y me va a proveer todo. No. La Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Dios no bendice vagos. Y usted, querido padre, no sea alcahueta de hijos vagos. Si no está en edad de ir a trabajar a una empresa, a buscar trabajo, enséñenos a que ayuden en la casa, por último. Lo mínimo que ese joven, que esa jovencita tiene que hacer es ordenar su pieza. Es lo mínimo, porque se supone que es su pieza. Pues que la ordene, que la limpie, que haga la cama. Que no ande con los calzones debajo de la cama, sucio, harapiento. Que aprenda a lavarlos también. Lo mínimo, hoy en día les toca más fácil tirarlo a la lavadora con detergente y eso sería. Pero es que la niña se acaba de hacer las uñas y no puede ni freír un huevo. Los tallarines se le pegan en la tapa de la olla. Ah, pero ella quiere pololear. Ya sabe dar besos con lengua, pero no sabe ni siquiera freír un huevo. Y ya anda soñando con vestido de novia, con altar y todo eso. Y tiene el reguero en la pieza. ¿Sabía usted que psicológicamente hablando el desorden que usted tenga en su casa es un reflejo de su desorden interno emocional? Pilas con eso. Su desorden en su casa. Si su casa es un chiquero, eso habla de su ser interior. Nosotros en casa hemos determinado con mi esposa mantener nuestra casa limpia y ordenada. ¿Sabe por qué? Porque allí vive el Señor con nosotros. Es una convicción que tenemos. El Señor vive en nuestra casa. No ordenamos, no limpiamos la casa para que la visita cuando llegue vea todo limpio y bonito y ordenado. No. Es para que el que habita con nosotros constantemente también le agrade estar allí con nosotros. Si usted invoca el nombre del Señor en su casa, procure que su casa por lo mínimo esté limpia y ordenada. Y no tiene que ver con su estatus social o económico, sea pobre o sea rico. La limpieza, la higiene no tiene que ver con plata. Usted ve casa de gente pobre, pero el piso está reluciente, aunque sea de tierra, el piso llega a brillar. Las ventanas son de nylon, pero el nylon está limpiecito. Y llega a tremendas mansiones y todo es un desastre. Porque es que el desastre interno se manifiesta exteriormente. Jesús está diciendo, confía en Dios. Mira las aves del campo, no siembran,
y vuestro Padre las alimenta, y ustedes valen más que ellas. ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren la hierba del campo, cómo está verdecita, después la cortan, y es Dios quien la viste así. ¿Acaso la enseñanza aquí es, acaso Dios no va a hacer mucho más por ti? Es que al Señor parece que se olvidó de mí, como que no le importa, dicen algunos. Si Dios se encarga de darle de comer a las aves, porque te voy a decir algo, Dios no se preocupa por ti. Jamás se va a preocupar por ti. Tú te preocupas por ti y por los tuyos, pero Dios no sabe lo que es la preocupación. Dios se ocupa de ti. Tú te preocupas, se te cae el pelo, se te va el sueño por la preocupación, pero Dios se ocupa de tu necesidad. Amén. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Dios siempre está haciendo algo. Nosotros somos los ociosos. Es que no me queda tiempo para leer la Biblia, pero pasas horas en las redes sociales. ¿Cuál va a ser la excusa? Alguien dijo en una ocasión que las redes sociales y la internet y los celulares se inventaron para probarle después a los cristianos que sí había tiempo para orar y sí había tiempo para leer Biblia. Porque el tiempo que invierten en las redes sociales habla de que sí hay tiempo para todo. Entonces algunos están a las 2, 3 de la mañana por ahí, desvelándose, al día siguiente cabeceando como las 10 vírgenes en el trabajo, en los cultos, porque se desveló. Y no era porque estaba orando ni leyendo Biblia, viendo cualquier tontera, cualquier video en las redes sociales o en YouTube. Entonces si tienes tiempo para tomar tu Biblia y orar, si hay tiempo. No sé si usted puede decir como el salmista, Jehová mi pastor. Gloria a ti, mi Dios. Él dice, nada me faltará. Verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos delicados habla de pastos nuevecitos, verdecitos. Ese pasto tierno, el salmista llevaba a las ovejas a ese tipo de pastos, porque es el pasto que más alimenta y nutre a la oveja, para cuando la oveja vaya a dar a luz, las crías salgan fuertes. Cuando la oveja vaya a ser ordeñada, la leche salga con todos los nutrientes. David está diciendo, Jehová me pastorea a mí en lugares de delicados pastos, es decir, Dios me da buena alimentación, buena comida. Si usted quiere escuchar mensajes que edifican, que transforman, que cambian tu vida, que fortalecen tu fe, tienes que escuchar palabra de Dios. Deja de escuchar tanta basura. Escucha algo que te sirva, que te desafíe a ser mejor, que te forme como cristiano. Usted mira la tele, las noticias, puro desastre. Pero el Evangelio son buenas noticias. Amén. Usted mira los videos de TikTok, puras tonteras nomás, gente haciéndose viral con una tontera nomás. Y ya se vio un rato y eso sería. Y estamos tan insatisfechos que en vez de ver un video seguimos dándole otro y otro y otro y otro y otro. Se ha identificado que TikTok es más adicto que las drogas. Prácticamente es la nueva droga. Genera la misma sensación en el cerebro, incluso más fuerte que cuando una persona se droga. ¿Se da cuenta por qué es tan adictivo? Porque te va a agarrar una neurona en tu cerebro y la va a activar, que es la neurona del placer. Te hace sentir bien, bacán. Oh, mira esto y lo otro y lo otro. Y estamos en la búsqueda de placer, satisfacer nuestros sentidos. Pero el salmista dice que Dios los va a hacer descansar en lugares de delicados pastos. No hay mejor descanso que el que Dios te ofrece. No hay mejor comida que la que Dios te ofrece. El Señor Jesús dijo, como el buen pastor que Él es, en Mateo 11, 28 al 30,
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces has querido descansar, te acuestas, duermes las 8, las 10 horas si es necesario, y te despiertas con el mismo cansancio, porque no es una fatiga o un cansancio físico, es tu alma la que está cansada y necesita reposo, necesita descanso. Vas a Rosen, te compras tremenda cama, tremendo colchón, una cama king para dormir mejor, colchón blandito para roncar como tigre. No hay cosa que pueda dormir, porque el cansancio no es físico, es del alma. Pero cuando la paz de Dios está contigo, aunque duermas en un catre, tú puedes descansar, porque sabes quién es tu pastor. Aunque el catre sea de esos antiguos con resorte, todo incómodo, aunque sea una litera de esas duras como palo, pero tú te acuestas en la paz del Señor y dices como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y te despiertas al otro día, dijo el chileno, como lechuga, porque has descansado en el Señor. Confías en Dios. Ese es el descanso que Él ofrece. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Recuerde, quien escribe es un pastor y sabía que las ovejas no van a tomar agua en un río que vaya con un fuerte afluente de agua. Se marean y se caen al agua. La oveja necesita tomar agua en un abrevadero o en un lugar donde el agua esté quietecita. Ahí va a tomar agua. Aguas delicadas, aguas mansas. Las aguas en la Biblia hablan de nuestras emociones. Muchas veces nuestras emociones están agitadas como las aguas turbulentas. ¿Ha visto los ríos en invierno? Cómo las aguas se ponen turbias. Pero luego llega la temporada donde ese caudal comienza a bajar y el agua es cristalina. Y usted puede ver el fondo del río. El salmista está diciendo: Dios me va a pastorear en aguas quietas, tranquilas. Esas aguas de reposo solamente el Señor las tiene. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La sed que tiene tu alma no te la vas a saciar una cerveza, una bebida, una Coca-Cola, un vaso de jugo. La sed que tiene tu alma no se va a saciar con nada de este mundo. No la va a saciar el pololo o la polola. La sed que tiene tu alma, solamente Dios la puede saciar. El salmista dijo: mi alma tiene sed, sed de Dios. Por eso es que muchas veces lo podrás tener todo. Y hay jóvenes que viven en buena familia, tienen papás amorosos, cariñosos, preocupados de ellos, siempre atentos allí con ellos. Nada les falta a esos jóvenes, no les falta afecto, no les falta nada materialmente hablando, pero sienten que su alma todavía tiene sed. Está clamando tu alma por Dios. El salmista dice: un abismo llama a otro abismo. Tu alma Dios la creó como un abismo sin fin, que solamente Él la puede llenar. Amén. Gloria a Dios. El ser humano tiene un alma vacía. No hay ropa, no hay dinero, no hay joyas, no hay fama, no hay riqueza, no hay nada que pueda saciarlo. Se llama Dios, se llama Jesús. Cuando Él llega a tu vida, tu alma recibe un refrigerio. Amén. Recibe descanso, recibe paz. Dios. Dice el verso 3: confortará mi alma. La palabra confortar significa restaurar.
reparar las fuerzas. Habla de una renovación espiritual profunda. Algo que va más allá de un alivio. Dice, confortará mi alma. Y a veces necesitamos ser restaurados. Que nuestra voluntad sea restaurada porque a veces no tenemos ganas de hacer nada. A veces un pie tiene que pedirle permiso al otro para bajarte de la cama. A veces no hay ganas de hacer nada, ni siquiera levantarse, ni ver la luz del día. Pero el salmista dice, en esos cuadros que está viviendo, confortará mi alma. Dios va a fortalecer mi alma. Restaura mis emociones. Y me restaura el intelecto. Cambia mi forma de pensar, de ver la vida. Ya no veo la cosa tan pesimista. Chile es uno de los países de América Latina y del mundo con mayor índice de depresión. La ubicación geográfica, escuche bien, afecta en algún sentido psicológicamente la forma de pensar del chileno. Acá los días mayormente son nublados, como quien les habla, medios oscuros, grises. Cuando llega el verano, la primavera, ¿sabía usted que es la época en la que más gente se deprime y se suicida en Chile? Ni qué decir de Punta Arenas. Punta Arenas ocupó a nivel mundial 6 veces el número 1 en índices negativos. Era la ciudad donde más depresión había, donde más suicidio había, donde más divorcio había, donde más tomaba la gente. Y los paisajes por allá son muy lindos. Pero resulta que cuando hay un cambio de estación tan abrupto, genera un desorden emocional. Y la gente cuando sale el sol dice, ¡ay, que está lindo el día! Bueno, para nosotros los colombianos todos los días son lindos porque siempre el clima es tropical, húmedo. Siempre hay sol allá. El sol nos pega constantemente. Si acaso tiene dudas, miren. Mi esposa estuvo en Colombia y sabe cómo son los días allá. Pero a mí me llamó la atención cuando yo escuchaba a los chilenos decir, ¡ay, que está lindo el día! ¿Por qué? Porque hace un poco de sol. Yo decía en mi interior, para mí, esto es un día normal. Es que claro, cuando estás acostumbrado a tener algo que alguien no tiene, para ti es normal. Pero para el otro es una gran bendición. Y es ahí donde no puede bajarle la expectativa a otro cuando Dios lo bendice y dice, me bendigo el Señor con esto. Yo diga, pero es que eso es normal. Sí, para ti será normal, pero para él es una tremenda bendición. Confortará mi alma. Yo creo que Dios está confortando tu alma, ¿no? Me guiará, dice. Anteriormente, Isaías 40, verso 29 al 31, dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estudiantes, todo número, sin importar la suma, multiplicado por 0, da. ¿Cuánto da? 0. 1000 por 0. 1 por 1. 1 por 10. 10. Y 1 por 0. 0. Pero Dios es el único que de esa ecuación saca un resultado positivo. Amén. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Cómo lo puede hacer? Él es el dueño de las ciencias. Amén. Cuando dicen, yo no tengo fuerza, Dios dice, están las mías, mi negro. Están las mías porque muchas veces me he sentido así, sin fuerzas, sin ganas de enfrentar la vida. Pero su mano me ha sostenido y me levanta cada día. Un día más. Aquí vamos contigo, Señor. Gloria a Dios. Y no se trata de un día más, se trata de un día en el cual me dé su fidelidad. Entonces cuando usted se sienta sin fuerza y que dice, Señor, ya no tengo fuerza, dígaselo.
Porque Él quiere glorificarse. Él quiere escucharlo. Porque cuando tú confías en tu fuerza de joven, en tu fuerza económica, financiera, en tu estabilidad, cuando tú confías en tu fuerza, no acudes a Dios. Y Dios permite que se te cierren puertas para que te acuerdes de Él. De que tu fuerza no te la da el dinero que tengas, el recurso que tengas. Tu fuerza viene del Señor. Los jóvenes flaquean y caen. Sí, esta juventud hermosa, llena de vida que usted ve aquí, flaquea y se cae. Se siente débil, cansada. Y es por eso que usted a veces ve a algunos abuelitos caminando como si nada y el joven va atrás pisando la lengua. ¿Qué te pasa? Oh, estoy cansado. ¿Pero cómo tan joven? Dice el abuelito, de 80, 90 años, casi él ahí como un roble. Porque el joven flaquea, se cansa. Pero los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como el águila. Satanás ha querido tenerte arrastrándote por la vida. Pero Dios vino a levantarte y a elevar tu vida como las águilas. Tu destino no es arrastrarte por la vida. Dios vino a levantarte. Dice el salmista: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios nos guía por el camino correcto, por el camino recto. Dios nos guía a hacer las cosas bien hechas. Necesitamos ser guiados por el Señor. Las ovejas necesitan un guía. Y el pastor siempre va adelante de las ovejas. El pastor en las tierras de Israel no es como el pastor en Chile, porque acá también hay gente que se dedica al pastorado, tiene ovejas en el campo. Pero acá el pastor en Chile tomó una costumbre europea, y es que adiestran animales, perros, los europeos, para que pastoreen a las ovejas. De ahí que viene ese famoso nombre del perro, pastor alemán. Le encargan el cuidado de las ovejas a un perro. No es lo mismo. No es lo mismo. El pastor va delante de las ovejas y la oveja le sigue y conoce la voz de su pastor. Dice Juan 10, versos 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cada oveja tiene un nombre en el rebaño. Escucha bien, Dios conoce tu nombre. Amén. Es más, Apocalipsis dice que Dios tiene para ti un nombre nuevo. Por si acaso no te gusta el nombre que te pusieron, Dios te tiene uno nuevo. Para Dios no eres el chico, el patón, el flaco, el pelado. No, para Dios no eres eso. Él conoce tu nombre. Llama por su nombre, dice, y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Una verdadera oveja de Jesús no anda siguiendo por otro camino ni otro rebaño. Si usted es oveja de Jesús, no ande saltando para otro cerco, a menos que sea un chivo o una cabra. Pero las ovejas permanecen en su rebaño. Son los cabras y los chivos los que andan saltando los cercos, cruzando alambre y dejan el pelo pegado en los alambres. Esas son las cabras, los chivos andan así, rompiendo los cercos. Pero las ovejas siguen la voz del pastor. Dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén.
Geográficamente hablando, los valles son zonas más bajas de una región que está rodeada de una especie de montaña. Los valles son literalmente una depresión geográfica, se llama. Eso es un valle. ¿Le suena parecido o conocida la palabra depresión? Ok, un valle es una depresión geográfica. Cuando usted está pasando por un cuadro de depresión, está pasando por un valle emocional. Una baja emocional, porque un valle es un terreno bajo, rodeado de muchas montañas, encerrado, y no te permite ver la luz. Ves alrededor puras montañas. Por eso es que el salmista está hablando de esta manera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque en los valles no entra tanta luz. La visión es poca. Siempre ves en el valle todo por encima de ti. Las montañas muy altas, los problemas, las dificultades muy grandes. Está pasando por un valle. Como dicen por ahí, le dio la depre. Si hoy estás en ese valle, el buen pastor está contigo. Amén. Hoy vino a sacarte del valle el Señor. Vino a decirte, no tengas miedo. Vas a salir de esta. Es que paso, Señor, por ahí y vuelvo y caigo otra vez. Tranquilo. Tranquila, vas a salir. Y no vas a salir por tus fuerzas. Vas a salir porque Él te va a sacar. Porque muchas veces tú has tratado de salir, tú has querido salir con tus fuerzas, con tus formas, con tus métodos. Otra cosa muy distinta cuando Él te saca. Por eso el dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Toque a alguien por ahí cerca, por favor, y dígale, el Señor Jesús está contigo. Pero dígaselo, por favor, a alguien mirándole a los ojos. Dígale, el Señor Jesús está contigo. No tengas miedo. En medio del valle de sombra de muerte es cuando llegan ese tipo de pensamientos que por causa de la depresión nada tiene sentido. No ves la salida a los problemas. No le encuentras sentido a la vida. Empieza una melancolía, una tristeza, un encierro en la pieza. La persona con depresión solamente quiere estar en su habitación durmiendo. Cierra su cortina, que no entre tanta luz. La puerta cerrada. Y los padres entran, pero esta pieza tan oscura. Y la persona con depresión, típico que siempre va a tender a buscar espacios así, solitarios, oscuros, de silencio. Los ruidos le molestan. Que alguien se ría fuerte allá abajo en el primer piso le molesta. Parece que es joven la muchacha o el muchacho, pero parece un viejo mañoso. Porque le molesta cualquier ruido. Papá, baja esa música. Y el papá está escuchando alabanza, o la mamá está escuchando alabanza en la cocina, escuchando a la hermana Rally Muñoz cocinando allí. Y a él le disgusta eso, él no quiere escuchar eso. Está con la depre. Hijo, ¿pero qué te pasa? Nada. No dice que no le pasa nada. No quiere escuchar a nadie, no quiere ver a nadie. Se cierra en su pieza. A veces come, a veces no come. Papá, mamá, consejo, cuando tu hijo esté deprimido, prepárale la mejor comida. La comida que más le gusta, prepárasela. Hazle la comida que más le gusta. Y no ande usando esas palabritas, ese cabro mañoso ya se puso tonto. Ya. No. Tu
tu hijo o tu hija está pasando por un cuadro muy crítico emocional. Eso de que te dicen que no quiero que nadie me moleste y que nadie me empiece, eso es mentira. Quiere que papá o mamá, que alguno de los dos, o que ese familiar que vive con él o con ella, vaya a su pieza y por último le dé un abrazo, aunque guarde silencio y no le diga nada. Necesita compañía. Necesita ver y tocar a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer si Él está en el cielo? Pero tú tienes al Señor adentro. Lo que ese joven quiere es un abrazo, nada más. Elías, cuando estaba debajo de un enebro, tirado, le dijo: basta ya, Jehová, mátame, mejor que se termine mi vida. ¿Tú crees que Dios lo va a regañar? Allí tú lo dejó con la pataleta. Mandó un ángel que le diera comida. Joven, Dios está aquí, está hablando tu corazón, diciéndote: he visto tus lágrimas en tu sábana, en tu almohada. Vas al baño, te lavas la cara, pero tienes los ojos hinchados, a veces que te delatan. Tratas de aparentar que todo está bien, entonces te colocas lentes oscuros para que nadie se dé cuenta. Te pones la mejor cara y la mejor sonrisa para la foto de las redes sociales, pero sabe el Señor que por dentro tu corazón está destruido y hecho pedazos. Los amigos te saludan, te llaman, te escriben por WhatsApp: ¿cómo estás? Bien, todo acá, listo, te juntas con ellos, compartes un rato y después llegas a tu triste realidad en tu habitación, encerrado, solitario. Y allí, Señor, esperándote por tanto tiempo que doblaras tus rodillas y le dijeras: Señor, no